Me llamo Mary, y este año estoy por llegar a mis 60 años. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, que ahora es un adulto trabajador, está planeando casarse pronto con su novia de toda la vida. Mi hija, la más joven, está actualmente en la universidad. A pesar de su apretada agenda, parece estar disfrutando mucho de su vida universitaria. Con mis hijos creciendo y volviéndose más independientes, estoy cerca de terminar mis responsabilidades como madre. Habiendo trabajado anteriormente como enfermera, estoy considerando regresar a la profesión de cuidados. Un día, recibí una noticia impactante. Mi suegro, Bob, había sufrido un derrame cerebral. Mi esposo, John, me llamó para informarme, y me apresuré al hospital donde Bob había sido ingresado. Bob siempre ha sido un hombre gentil y sincero, y no me ha mostrado más que amabilidad como su nuera. Sin embargo, había estado preocupada por él últimamente. Desde que su esposa, Alice, falleció hace 3 años, Bob no ha parecido ser el mismo. Lo visitaba ocasionalmente, revisando su bienestar, pero a menudo notaba que le faltaba energía. Lo habíamos estado invitando más seguido a salir con los niños, con la esperanza de levantarle el ánimo. Justo cuando pensé que comenzaba a recuperar algo de vitalidad, la noticia de su derrame cerebral me dejó profundamente inquieta. Cuando llegué al hospital, la hija de Bob, Isabella, y su esposo ya estaban allí, conversando. Lo siento por llegar tarde. ¿Cómo está Bob?, pregunté, todavía recuperando el aliento mientras me acercaba a Isabella. Ella me notó y suspiró, mostrando su irritación. Llegaste tarde, tenemos algo que hacer. Así que, ¿puedes encargarte de aquí?, dijo secamente antes de salir rápidamente. Isabella siempre ha sido distante, tratando a Bob con indiferencia y frialdad, igual que lo hizo con Alice cuando vivía. A pesar de su amabilidad, ni Bob ni Alice la enfrentaron nunca, y creo que eso solo contribuyó a la actitud de Isabella. Por ahora, caminaba nerviosa por la sala de espera mientras Bob presumiblemente todavía estaba en cirugía. No mucho después, John llegó al hospital. Mary, ¿cómo está papá?, preguntó, con evidente preocupación. El sudor corría por su frente, empapando su camisa, cuando sacudí la cabeza, indicando que no tenía actualizaciones. El rostro de John se puso pálido y dejó caer las bolsas que estaba cargando. No, no puede ser, murmuró, su voz temblando. Lo tranquilicé rápidamente. No, todavía está en cirugía, aún no sabemos. John pareció relajarse un poco, recogiendo las bolsas caídas y hundiéndose en una silla. ¿Deberíamos prepararnos?, preguntó, con voz cargada de temor. Me apresuré a su lado, colocando una mano en su espalda. No, todo estará bien. Ojalá pudiera ofrecer palabras más reconfortantes, pero no se me ocurrió nada más. Unas horas después, la cirugía había terminado, y un médico nos llamó a una sala pequeña para explicar la situación. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, es probable que haya algunos efectos duraderos, nos informó el doctor. Esto significaba que Bob necesitaría cuidados continuos. Aunque me aliviaba que Bob hubiera salido de la cirugía, sabía que esto implicaría una conversación con Isabella y su esposo. John y yo decidimos llamar a Isabella para discutir los siguientes pasos. Acordamos encontrarnos en la casa de Bob mientras él aún estaba en el hospital. Tan pronto como comenzamos la conversación, Isabella lanzó una bomba. No voy a cuidar de él, declaró, dejando a John y a mí en shock. Espera, si no vas a cuidar de él, ¿qué se supone que debemos hacer?, pregunté, mi frustración burbujeando. No me importa, ustedes dos pueden encargarse, respondió mi cuñada, Isabella, de manera indiferente mientras jugueteaba con sus uñas recién manicuras. Su esposo, Tom, asintió en acuerdo, claramente apoyándola. ¿Qué tal considerar un hogar de cuidados?, sugerí, tratando de encontrar un compromiso. Isabella me lanzó una mirada que podría cortar acero. ¿Estás en serio? No voy a desperdiciar dinero en eso. Siempre pasa lo mismo cuando intento ayudar. Su tono era afilado, y sus ojos tenían un brillo amenazante. Sintiéndome no bienvenida, me quedé en silencio. Si una instalación está fuera de cuestión y ustedes dos se niegan a cuidar de él, ¿qué se supone que debemos hacer?, preguntó John, claramente tan exasperado como yo. Por eso digo que ustedes deberían encargarse, dijo Isabella con un gesto despectivo. No necesito a un viejo decrépito arruinando el ambiente en mi casa. Se rió, pero no había nada divertido en la situación. Incluso mi paciencia habitual se estaba agotando. Eso es demasiado, incluso para ti, es tu padre, respondí, sin poder contener mi enojo. No me importa, solo porque sea mi padre no significa que esté obligada a cuidarlo. Además,
Él es el padre de John también. He estado diciendo todo el tiempo que ustedes dos deberían encargarse, dijo con un encogimiento de hombros. Su frialdad me dejó sin palabras. Me hubiera encantado cuidarlo en casa, pero nuestra casa no estaba equipada para ello. Había demasiados escalones y pisos irregulares. Si lo aceptáramos, necesitaríamos remodelar todo el lugar, y ese tipo de renovación costaría una fortuna, dinero que no teníamos. Mary, ¿no tienes una certificación de trabajadora de cuidados? Debería ser fácil para ti cuidar de papá, ¿verdad?, dijo Isabella con una sonrisa arrogante, como si hubiera encontrado la solución perfecta. Me quedé sin palabras, y podía ver que John sentía lo mismo. Dándonos cuenta de que no íbamos a llegar a ningún lado, decidimos irnos y discutir las cosas en casa. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó John una vez que estuvimos de vuelta, con la voz cargada de preocupación. ¿Estabas pensando en regresar a trabajar en cuidados? John se quedó en silencio, claramente dividido. Está bien, no estaba completamente decidida, así que no te preocupes, lo tranquilicé suavemente, tratando de aliviar su carga. El verdadero problema es el costo. No me importa aceptar a tu padre, pero nuestra casa necesitaría una remodelación significativa para hacerlo seguro para él, y el equipo médico no es barato. Tienes razón, supongo que podría costar alrededor de $100,000, quizás más, ajustar el primer piso para que él pueda vivir allí, estimó John, pasándose una mano por el cabello. No tenemos ese tipo de dinero, nuestra hija todavía está en la universidad, aún estamos pagando la hipoteca. Y la idea de pedir un préstamo para remodelaciones es abrumadora, admití. Odio decir esto, pero tal vez deberíamos considerar una instalación después de todo. El problema es si siquiera podemos ingresarlo en una. Las listas de espera son largas y los costos no son pequeños. Y sabes que Isabella y su familia no ayudarán. Parece que no hay una solución a la vista, suspiró John. Decidimos hablar con Bob y obtener su opinión sobre la situación. Fui al hospital sola para verlo. Cuando entré en su habitación, me alivié al encontrarlo mucho mejor. Me saludó con una cálida sonrisa, su fuerza volviendo lentamente. Lo siento por todos los problemas. Mi suegro decía esto cada vez que lo visitaba. ¿Por qué dices eso? Hoy te traje uno de tus libros favoritos, respondí, tratando de alegrar su ánimo. El doctor había explicado que el derrame cerebral había paralizado el lado derecho de su cuerpo, haciéndole imposible mover ese lado por sí mismo. Cuando leía, colocaba el libro en la mesa y usaba un objeto pesado para evitar que las páginas se movieran solas. Ah, gracias, dijo, tomando el libro y colocándolo junto a su almohada. Papá, vine hoy porque quería hablar sobre algo, sobre qué pasa después. Mi suegro me sonrió cálidamente. Oh, lo sé, estaré bien en un hogar de cuidados, he ahorrado para ello, así que no tienen que preocuparse. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, pude ver un destello de soledad en sus ojos. Bueno, papá, si estás bien con eso, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? He trabajado en el cuidado de ancianos antes y estoy en casa durante el día, así que tengo tiempo. John también está allí, vivamos todos juntos. Las palabras salieron de mí al ver la tristeza en su expresión. Mi suegro me miró, sorprendido. Es una oferta amable. Debía saber en el fondo que regresar a su propia casa ya no era una opción. La casa donde su hija Isabella y su esposo vivían ahora ya no se sentía como su hogar. Solo podía imaginar cómo lo tratarían como una carga si regresara, eventualmente empujándolo a un hogar de cuidados. El pensamiento me llenó de tristeza. Tenía la intención de escuchar primero sus sentimientos y luego discutir las opciones, pero mis emociones se adelantaron. Sentí una punzada de culpa hacia John, pero sabía que él entendería. Ahora, el desafío era averiguar cómo manejar su cuidado antes de que fuera dado de alta. El mayor obstáculo era el costo. Decidí consultar a Isabella nuevamente, así que fui a casa para discutir la situación con John. Cuando él regresó del trabajo y le conté los eventos del hospital, parecía preocupado pero parecía haberlo esperado. Inmediatamente llamó a Isabella. La conversación entre John e Isabella no salió bien. Discutieron por teléfono, y el tono de John se volvió cada vez más agudo hasta que finalmente colgó con un suspiro. John explicó que Isabella había rechazado rotundamente contribuir con dinero, dejándonos sin apoyo de su parte, frente a la realidad de cubrir los costos nosotros mismos. John y yo comenzamos a discutir cómo manejaríamos los gastos. Nuestra casa se convirtió en un hervidero de actividad mientras hablábamos sobre renovaciones, suministros de cuidado necesarios y logística de cuidados en el hogar. Cuando le dije a mi suegro que se mudaría con nosotros después de su alta, él parecía tanto apenado como aliviado.
Mary, ¿podrías sacar el chequero de esa bolsa que está allí? Me pidió durante una de mis visitas. Curiosa por su solicitud, lo saqué y se lo entregué. Abrió el libro de cheques y me lo mostró. Tengo algunos ahorros aquí. ¿Puedes tú y yo usar esto? Reveló una cantidad que me sorprendió, $10 millones. Mi sorpresa debió ser visible porque mi suegro se rió y dijo, tú y John se encargarán de mí, ¿verdad? Escuché que planean comprar un auto nuevo y remodelar la casa. ¿Serán suficientes 10 millones para eso? 10 millones. El número era asombroso. No tenía idea de por qué mi suegro había ahorrado una suma tan grande, pero después de que mi suegra falleciera, se había centrado en inversiones que había estado estudiando. Resultó que sus inversiones habían rendido mejor de lo esperado, y sus ahorros habían crecido rápidamente. No era un gran gastador, así que simplemente continuó ahorrando. Aunque remodelar la casa o comprar un auto nuevo no costaría tanto, me sentí abrumada por la oferta. Le devolví el libro de cheques, diciendo, no puedo aceptar tanto, por favor, úsalo para ti. Él insistió, ofreciéndome el libro de cheques de nuevo. No puedo usar todo este dinero, prefiero dárselo a ti y a John, que están dispuestos a cuidarme. Atrapada en esta continua negociación, rechacé nuevamente. Todavía no puedo aceptar tanto. Después de pensarlo, mi suegro propuso, ¿qué tal $1 millón? Al no ver un final en el tira y afloja, logré persuadirlo para aceptar una suma reducida de $100,000. Aún parecía reacio, pero por ahora, era un compromiso. En ese momento, Isabella entró, ajena a la discusión financiera que acabábamos de tener. Rápidamente devolví el libro de cheques a su lugar. Isabella notó nuestras acciones apresuradas y, con una mueca, preguntó, ¿qué está pasando? Aliviada de que no hubiera escuchado nuestra conversación, expliqué que Isabella había venido a traer algo de ropa para nuestro padre. Después de una breve charla, ambas dejamos la habitación del hospital. En nuestro camino a casa, Isabella mencionó de repente que tenía algo que discutir y sugirió que pasáramos por una cafetería. Sus conversaciones anteriores nunca habían sido sobre nada positivo, así que esperaba que esta no fuera diferente. Reluctante, accedí a su solicitud, pero resultó ser un error. Me encargaré de papá, anunció de repente Isabella. ¿Qué? Me sorprendió su oferta inesperada. Para ese punto, ya estábamos profundamente inmersos en los preparativos para acomodar a mi suegro, incluyendo comenzar las renovaciones en nuestra casa. Me desconcertó su repentino cambio de opinión. Así que no tendrás que visitar el hospital a partir de mañana, agregó. No, visitar el hospital no está relacionado con las responsabilidades de cuidado. No hay una regla que diga que solo el cuidador principal puede visitar, dije, escéptica de sus motivaciones. Sugerí que discutiéramos esto en otro momento y salí de la cafetería. Cuando compartí la noticia con John en casa, pareció hacer una conexión inmediata. Debe haber escuchado sobre los ahorros. Tenía la corazonada de que así era. John agregó, de lo contrario, no habría aceptado de repente el cuidado, especialmente dado que estaba tan en contra antes. Sospechaba que Isabella había sabido sobre el dinero y estaba tratando de posicionarse para beneficiarse de él. Incluso podría encontrar una manera de comenzar a gastarlo. ¿Pero qué deberíamos hacer?, pregunté. Tengo una idea, déjala intentarlo, sugirió John con una sonrisa astuta, claramente planeando algo. Aunque estaba incómoda con su plan, decidí aceptar la oferta de Isabella por el momento. Informé a mi suegro que no tendría que preocuparse por las finanzas y que Isabella se encargaría de su cuidado. Su respuesta fue ambigua, una expresión vaga que no indicaba claramente si entendía o no. Con eso, la conversación terminó. Después de su alta del hospital, mi suegro regresó a su casa en Nebraska, donde vivía Isabella. Cuando visité su casa para inspeccionar las condiciones, la encontré en un estado decepcionante. No había habido renovaciones y no estaba claro si había suministros adecuados para el cuidado. Dudaba si se podía proporcionar un cuidado adecuado en tales condiciones. Sin embargo, dado que era elección de Isabella, decidí no comentar. 2 meses después, Isabella me llamó en pánico. Mary, no puedo hacer esto más, por favor, ven ahora mismo. Su tono frenético no me dejó más opción que apresurarme a la casa en Nebraska. Cuando llegué, la casa estaba en desorden y un olor desagradable permeaba el aire. Mientras intentaba evaluar la situación, Isabella apareció, luciendo exhausta y desarreglada. Las ojeras bajo sus ojos y una marcha inestable dejaban claro que estaba luchando. ¿Estás bien?, pregunté, preocupada. Isabella tomó mi mano y dijo, lleva eso. Inicialmente, no entendía a qué se refería, pero después de calmarla y hacer que explicara,
Quedó claro que había subestimado los desafíos del cuidado. Estaba abrumada por las responsabilidades, que incluían asistencia para caminar, comidas y cuidado de la incontinencia, incluyendo el manejo de pañales. Estaba luchando para manejar el hogar e incluso para cuidar de sí misma. Le dije a Isabella que no podía tomar ninguna decisión de inmediato y prometí volver a ella lo antes posible. Llevé el asunto a casa para discutirlo con John. 2 meses es un logro considerable, comentó John mientras miraba el calendario. Claramente anticipando esto, sugirió que fuéramos a recoger a mi suegro en su próximo día libre, y estuve de acuerdo. Unos días después, cuando llegamos a la casa familiar en Nebraska, mi suegro estaba empacado y listo para irse. Sentí una ola de alivio al ver que finalmente podíamos llevarlo a casa. Mientras ayudábamos a mi suegro a entrar al auto, Isabella dijo abruptamente: he soportado 2 meses de esto, y como yo también solía vivir aquí, merezco al menos $5 millones. Su demanda inesperada me detuvo en seco. John estaba igualmente sorprendido y se volvió para mirarla. Isabella mantenía una expresión arrogante, aparentemente sin preocuparse por la situación. ¿De qué estás hablando, Isabella? Este no es el momento ni el lugar para hablar de dinero, especialmente frente a papá. Él nos crió. Después de todo, trató de razonar John con ella, pero sus palabras no tuvieron efecto. Soy su hija, es justo que me paguen, insistió Isabella. Su atrevimiento me hizo cuestionar su sentido de derecho. Ya basta, Isabella. Este no es el momento para tales discusiones, y además, ya has recibido dinero, intervino mi suegro, luciendo tanto sorprendido como decepcionado. No queda nada, solo dame los $5 millones. ¿Qué tan difícil es eso? Si solo vas a desaparecer, al menos hazlo valer la pena, continuó Isabella, su audacia dejándome sin palabras. Incluso John, generalmente calmado, estaba visiblemente furioso, su rostro enrojecido mientras la miraba con furia. John, está bien, Isabella está diciendo la verdad, dijo Bob, mi suegro, tratando de calmar a su hijo molesto. Luego se volvió hacia Isabella con una expresión severa. Isabella, ya no eres mi hija, sal de esta casa. Su tono era frío y definitivo. Isabella quedó paralizada en shock. ¿Qué estás diciendo? Soy tu única hija. Solo tengo un hijo, y esta mujer amable y cariñosa aquí es mi nuera. Ya no te conozco. Llévate a tu tonto esposo y vete. Solo había visto el lado más suave de Bob antes, así que su dureza fue impactante. Sus ojos eran firmes, e incluso Isabella parecía sometida por su autoridad. Entonces, vamos, contamos contigo para seguir adelante, dijo Bob, su actitud helada suavizada al sonreírme. John y yo no tuvimos más opción que seguir su ejemplo. Regresamos a casa, dejando a una Isabella atónita detrás. Más tarde, Bob arregló a través de su abogado un testamento que estipulaba que su herencia iría únicamente para John, asegurando que Isabella no recibiera nada, aunque la casa quedó vacía con la partida de Isabella. John y yo estábamos felices de mudarnos, y Bob estaba complacido de complacernos. Isabella y su esposo se mudaron a un departamento. Evidentemente, habían gastado una parte significativa del dinero de Bob incluso mientras él estaba en buena salud. Su gasto extravagante los había llevado a la deuda, y ahora luchaban por pagarla diariamente. Creo que este era el resultado inevitable para alguien como Isabella, que no respetó ni retribuyó a sus padres. Aunque cuidar de Bob es un desafío, mi experiencia en el campo lo hace manejable, y somos capaces de mantener una buena relación.